Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí un vídeo más, hoy sin Javi que está fuera de viaje por trabajo. Vamos a comentar el Gran Premio de Japón y tendremos algún invitado especial que luego os voy a desvelar enseguida. Sobre todo, bueno, vamos a hablar también de otra carrera también importante de los últimos días, como son los 6 días de Escocia. También tenemos un protagonista hablando de esta carrera que nos va a contar un poco los intríngulis. Y alguna cosa también que os contaré de actualidad de cómo está el ámbito del trial, modelos nuevos que se van a presentar o están presentándose. Así que seguro que será un programa interesante. Vamos a abordar el tema del Gran Premio de Japón. Si habéis podido ver algunos vídeos, pues habréis visto que ha sido un fin de semana completamente, os diría, caótico, con muchísimos puntos cada día. Ha llovido en Motegi. Vamos a estar hablando también con un piloto ahora que nos va a contar bien lo que es estar en Motegi compitiendo y lo duro que es este tipo de carreras. Y ha sido una carrera donde el dominio ha sido para Tony Bow y en líneas generales creo que ha sido un fin de semana muy positivo para todo el equipo de Honda, más allá de que por los resultados de sus pilotos, que fueron primero y tercero el primer día y primero y segundo el segundo día, por ver también allí el debut de la nueva Honda RTL eléctrica con Miquel Gelabert, que ya sabéis que tuvo un comienzo bastante desafortunado en el Gran Premio de España en Benavides, donde el primer día inclusive quedó fuera de los puntos y le costó un poco coger ritmo de carrera. Lo hizo muy bien en Portugal, donde incluso, bueno, pues ganando carrera y recuperando mucho terreno en campeonato. Y este fin de semana era bastante importante, yo creo, para ellos, especialmente por la figura del equipo de Honda, HRC, primera carrera del Mundial con la moto eléctrica en la sede de Honda, ya en el ámbito de un campeonato mundial, no como en el ámbito nacional anterior donde estuvo Fujinami. Así que para ellos era una prueba de fuego, además con condiciones muy complicadas de barro, de agua, de lluvia. Y entonces, bueno, la verdad que el primer día hicieron una muy buena carrera, no fue una carrera perfecta, pero una carrera muy buena para que en el cómputo global consiguieran el primer día esa victoria y el segundo día un tercer puesto, lo cual habla muy bien de cómo está evolucionando el proyecto. Y también es destacable que este segundo día en Trial 2 hubo 10 motos eléctricas metidos en este top 10, o sea, 4 motos eléctricas metidas en este top 10. Estaba Sondreaga con la Casgas, Benoit Vincaz y Kenichi Kuruyama, que competía con la Yamaha Tigre 3.0. Es un piloto que solamente compite en las carreras de Japón, no compite no compite todo el mundial, pero le dio bastante emoción al tema. Entonces, para mí ha sido un fin de semana muy interesante. Yo creo que lo que se puede ver es, en primer lugar, que Tony Bow ha cogido igual que Jaime sí que tuvo un chance también, ¿no?, de ganar una carrera esta temporada. En este caso, Tony Bow ha conseguido los dos puntos, o sea, las dos victorias en ambas vueltas de cada día, porque recordad que tanto el sábado como el domingo cada vuelta puntúa de forma independiente y se reparten 20 puntos en cada vuelta. Quiere decir que cada día se reparten 40 puntos y el domingo también se reparten 40 puntos más la Power Section, que no se celebró el sábado por las condiciones climáticas, pero sí se celebró el domingo, donde las puntuaciones fueron todavía mayores, pero la diferencia era que había barro, pero no había tanta lluvia, lo que hizo que esta piedra tampoco se lavara y todo el barro pues se quedara completamente reflejado en la propia piedra. Os voy a dejar aquí también las clasificaciones para que las vayáis viendo y ahora se va a conectar nuestro invitado en apenas unos minutos, 1 o 2 minutos se va a conectar y vamos a poder ver esta información de carrera, ¿de acuerdo? Así que vais a ver lo que pasó, los resultados. Os voy a poner aquí de momento el Trial GP día 1 para que lo vayamos compartiendo y veáis un poco lo que os estoy diciendo. Otro punto interesante, para mi gusto, es que parece ya bastante... Es verdad que Gabriel Marcel está haciendo una buena temporada. También es verdad que se está perfilando Jaime Busto como un piloto un poco más regular en este ámbito de campeonato. No obstante, Jaime ahora mismo es subcampeón provisional, es decir, va en segunda posición, todavía queda muchísimo campeonato, pero si Tony Bow lleva ya 241 puntos, tenemos a Jaime con 204 y Gabri Marcelli con 176. Así que bueno, son los tres pilotos obviamente que ya contábamos con que iban a ser los que estuvieran luchando en los puestos de cabeza. Y ya luego por detrás tenemos a Graterola con 151 puntos, un poco más descolgado, aunque quizás estos 2 quintos puestos que ha hecho en Japón
le han sentado mal para estar a la lucha por el título. Y Gabri, que no tuvo una buena carrera en Portugal, aquí sí que se ha vuelto a meter con 2 posiciones de podium, pero todavía es la regularidad que está teniendo o demostrando Jaime en el comienzo de carrera. Y aquí tenemos a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Adam? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros? Bien, tío, muchísimas gracias por conectarte. Gracias a vosotros. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Adam, Sí, que me parecía muy interesante charlar contigo por dos cosas. Primero, porque acabas de regresar de los Scotties. Creo que para la gente es un poco desconocido cómo es ese tipo de carreras, porque vemos muchos vídeos, pero pocos la entienden. Y por otro lado, porque acabamos de terminar el Gran Premio de Japón, que era una de tus carreras casi predilectas, ¿no? Porque siempre has hecho muy buenos resultados allí en Japón. Y ha sido una carrera que supongo que habrás visto los vídeos, ¿no? De cómo ha estado todo de complicado, ¿no? El terreno y a ver un poco qué nos podías contar de lo que has visto, tus sensaciones de así desde fuera, ¿no? bueno, una carrera muy chula en Japón, como hacía años ya que no pasaba. La verdad que a mí me ha gustado siempre mucho correr en Japón con lluvia y con barro, con estas roderas y todo esto tan complicado como estaba. Me dieron bastante envidia. Y bueno, fue una carrera realmente difícil donde hubo muchos puntos. Que es que el primer día además se veía que jarreaba lluvia a tope y muchas puntuaciones, como dices tú, muchos puntos y afortunadamente menos mal que no había non-stop, ¿no? Y que se podía un poco hacer parada y se podía trabajar un poco más sobre la zona porque incluso se veía a los pilotos de atrás que les costaba hasta sacar algún 3, ¿no? Sí, yo creo que tal y como estaba el terreno, para mi gusto y yo creo para el gusto de la mayoría de los pilotos, zonas demasiado difíciles, donde se veía que en muchas de las zonas, por ejemplo la 2 solo la pasó Tony, creo que la 4 no la pasó ninguno el primer día, las dos últimas zonas el segundo día no las hizo nadie ninguna vuelta, ¿no? Entonces yo creo que cuando el trial está mojado, que está lloviendo y todo esto, se puede jugar más para hacer zonas un poco más selectivas, donde todo el mundo pueda dejar pies y tal, y no tantos cinco. Y sobre todo la capacidad de reacción, ¿no? Cuando todo el mundo hace 5 en la primera vuelta, se tendría que cambiar para la segunda vuelta, ya que además es una carrera nueva y en un trial donde solo hay 12 zonas, recordemos que en el pasado los triales tenían 18 zonas, ¿no? Hace años y hace Mm. menos 15, ¿no? Pues si ya estamos solo en 12 y tres de ellas o cuatro son todas a 5, pues queda la carrera que se decide por uno que saca un 3, que el otro que ha hecho 5, ¿no? Y poco selectiva. Claro. Después, perdona, porque quería Ah. dejar este comentario. El primer día estaba lloviendo y por los vídeos que vi había bastante tracción. Todas las piedras estaban bastante mojadas y el barro se va limpiando. Y en cambio el segundo día, al secarse, ya se veían los vídeos que aquello resbalaba muchísimo más. Totalmente, Adam. Yo creo que es muy importante porque además seguramente también con la visión del propio juez, esos 5 que se ven, ¿no? En dos, tres zonas concretas que bien apuntas, probablemente el 80-90% se atascan en un paso determinado, ¿no? Que es ese paso que a lo mejor, pues porque la entrada está muy complicada o no hay grip para algo y que sería fácil haber modificado ese pequeño punto y dar un poco más de libertad que sucedan algunos treses, ¿no? O algunos doses y que se bajaran un poco los registros. Sí, sí, y más ceros. Al final es una carrera que si miras las puntuaciones y el número de ceros, veo aquí, Tony, 6 ceros, ¿no? En la primera vuelta Mm. y 5 en la segunda, ¿no? 4, 3. El tercero, Gabri tiene 3 ceros. Es que es muy poco. Totalmente. ¿Cómo estás viendo este año el Mundial de Trial GP un poco desde la barrera, ¿no? Es verdad que has empezado el año que hiciste varias carreras del X Trial, ¿no? Pero esta parte donde se han bajado tantos pilotos de categoría a Trial 2 y se ha quedado como una categoría un poco como polarizada, ¿no? Como ahí parece que los tres de siempre son los tres de siempre. Mateo Ratola está por ahí en medio que puede llegar a hacer algo, ¿no? Pero como que no sé si se ha resta un poco la emoción, pero no sé cómo la ves tú desde el punto de vista que sigues obviamente involucrado con tus pilotos, con tu escuela, con Serco, pero de no estar ahí con el dorsal. Bueno, está claro que la categoría para mí más interesante es Trial 2. Al final en Trial 2 suceden muchas cosas, hay pilotos también de mucho nivel, perdón, y,
y allí es donde, digamos, está un poquito más la diversión. En Trial GP, pues ya son pilotos muy consagrados todos en su posición, sabemos lo fuerte que está Tony y los tres primeros, ¿no? Que marcan mucho la diferencia. Y bueno, es verdad que no tiene tanto aliciente, pero no es culpa de nadie. Al final es culpa de que hay mucho nivel. En Trial GP, para estar allí, tienes que tener una estructura fuerte, tienes que tener un equipo para entrenar bueno detrás de mochileros, mecánicos y no es nada fácil. Entonces, en este momento que hay una crisis, digamos, global a nivel de ventas y todo, para las marcas es muy complicado de mantener estas superestructuras para pilotos de Trial GP. Entonces, es normal que muchos pilotos bajen a Trial 2, donde se sienten más cómodos y sin tanto entreno pueden ser igualmente competitivos. Claro, lo malo de esta categoría que ya hemos visto, ¿no? Pilotos como Benoit Vincaz, que era compañero tuyo de equipo del año pasado, que hizo un buen X-Trial, que no es tan evidente que te baje de categoría y los resultados salgan, porque luego te estás ahí peleando por resultados que sí, sacas podiums y demás, pero que es muy fácil irte al octavo, décimo, duodécimo, y que son categorías, tú tienes varios pilotos, ¿no? Que entrenan contigo ahí en casa, que les ves y que es una categoría como poco ingrata, ¿no? Esa es bastante desagradecida, ¿no? Porque cualquier fallo pasa mucha factura. Sí, 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 es una categoría que un pequeño error pues te hace bajar muchas posiciones porque hay muchos pilotos muy igualados de nivel. Y bueno, hay que luchar como, también como en Trial GP, ¿no? Al final, pero hay que luchar hasta el final porque a veces, pues, un cuarto puesto no es un mal resultado. Si tienes bastante puntos ya, digamos, en la general, pues hacer cuarto no es una gran catástrofe porque le puede pasar a tu rival al día siguiente, ¿no? Está bien, es por eso que es divertida, ¿no? Y selectiva la categoría. Sí. Oye, ¿has pensado en algún momento hacer alguna carrera tipo Wildcard? Decir, oye, pues esta carrera me molaría hacerla y tal, una carrera así tipo del Mundial, pues por seguir probando cosas o verte cómo estás de nivel o alguna cosa, o no ha pasado por la cabeza. No ha pasado por la cabeza porque una de las principales razones es que me tocaría salir primero, ¿no? Ya. Salir primero, para eso me voy a entrenar o a probar la moto en un entreno. Si el Mm. wildcard saliese último y estuvieses como, digamos, ya que sales como fuera de carrera y tal, pues sí, sería posible, ¿no? Realizar una carrera para ver cosas de la moto, cosas que vamos probando, pero saliendo primero igualmente, al final es mejor, si quieres hacer esa carrera, te vas al día después cuando ya no, ya se haya acabado la carrera y pruebas las zonas o lo haces de otra manera. Muy interesante. ¿Qué te iba a decir, Adam? Antes de entrar también en el tema de los Scotties, bueno, hemos visto hace poco también que ha sacado la nueva Serco Raga réplica. Cuéntanos un poco en este tiempo que has estado menos en las carreras, obviamente, de alta competición, un poco en qué ha ido tu línea de trabajo o en qué estés trabajando en Serco, cosas que se puedan comentar un poco de esta nueva generación, porque ya la moto que hemos visto, la Raga réplica, ya incluye bastantes cosas que van un poco de tu mano, ¿no? Se estáis trabajando muy fuerte. Ya se está viendo que la moto pues va mejorando mucho a pasos importantes. Cuéntanos un poco cómo es ahora tu día a día o cómo dedicas tus jornadas de trial o de trabajo. Bueno, es verdad que estamos trabajando muchísimo en Sherco para seguir evolucionando la moto y en estos momentos pues ya estamos trabajando después de presentar la Raga réplica que lleva ya muchísimas mejoras. Digamos, desde el momento de llegar empezamos a mejorar la moto en fiabilidad. Digamos, respecto al 2023 al 24 mejoramos bastante. La moto de carreras también, que ya se vio que todos los pilotos iban consiguiendo muchos resultados y buenos. Y bueno, ahora ya seguimos trabajando en los próximos modelos. El modelo 26, estamos trabajando también en la Raga 26 y en nuevos productos que, bueno, lo que buscamos siempre, ¿no? Mejoras en fiabilidad, en que la moto pues sea mejor para el cliente y la gente esté más a gusto al comprarla y bueno, ir mejorando poco a poco. Ahora el piloto un poco líder del proyecto de Trial Electric, de Trial en Serco, sería Jack Pease, ¿no? Entiendo, con la salida de Benoit y la tuya.
sería Jack Pearce, ¿no? Sí, Jack Pearce ha hecho una pretemporada muy buena, es un piloto que viene de Trial 2 y este año ha trabajado muy duro para ser un piloto de Trial GP y bueno, creo que en las carreras que está haciendo hasta ahora ha estado regularmente delante de algunos de los pilotos de Trial GP y bueno, yo creo que si sigue en esta línea pues también irá mejorando y se irá afianzando en estas posiciones de cerca del podium. Bueno, tío, y por cambiar un poco el tercio contigo, hemos vivido todos los Scotties de una forma bastante intensa, ¿no? Ya que pues había un piloto como tú, un piloto que llevaba más de 20, 25 años sin correr esa carrera y nos apetecía a todos ver cómo un piloto profesional de Trial GP se desenvolvía en una carrera tan mítica como los Scotties, también con las particularidades que tiene, ¿no? Tanto de preparación como de zonas, muchos días, muchos kilómetros, zonas muy complicadas de ver también por las piedras y demás, y donde ya veías por los últimos años que era muy complicado, o sea, era muy fácil fallar y no podías cometer errores en esos 6 días y tantos kilómetros, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te has preparado, cómo has preparado un poco la moto, cómo ha sido la experiencia. Sé que al final no ha sido de lo más agradable posible, pero un poco cómo ha sido esta preparación y si lo has disfrutado. Sí, sí, bueno, ha sido unos días fantásticos que tanto con James Fry y Emma Bristol, pues decidimos correr esta carrera más o menos al acabar el Indoor de Barcelona, que yo había decidido retirarme y marcamos esto como uno de los objetivos de la temporada y bueno, realizamos algunos entrenamientos en zonas similares a la de los Scottish, por Escocia, por Inglaterra. Y la verdad que muy bien, me lo he pasado muy bien porque estos entrenos me han gustado muchísimo. Es una carrera totalmente diferente a lo que puede ser un Trial GP. Las zonas son mucho más fáciles. Digamos, lo importante es ser súper regular y no fallar y pilotar muy seguro. Eh, hay que asegurar muchísimo para no, durante tantos días y tantas zonas, no hacer errores, que no se escapen los pies y bueno, toda la preparación ha sido, la verdad, que muy divertida y también la hemos utilizado para trabajar y mejorar cosas de la moto. Al final, tu setting de la moto cambia mucho de cómo tú la tenías para entrenar de forma habitual en casa. Cambiáis, ahora que tenéis que podéis jugar más con la inyección y que tú al final distes antes del X-Trial de Madrid, ya distes, y la última carrera también del Mundial, trabajaste con la inyección. ¿También te ha dado pie a jugar un poco más con el tema de los mapas, hacer la moto de una forma más suave, entiendo, ¿no? O buscar más tracción. ¿Cómo has trabajado un poco la electrónica de la moto para esta carrera? Bueno, nos dimos cuenta que al principio de hacer zonas de río, que vas más con el gas muy seguido y tal, pues la moto necesitaba algunos ajustes. Hicimos estos ajustes y la verdad que la moto ha funcionado increíble. Ya lo vi en Santigosa. En Santigosa ya vi que la moto en los ríos funcionaba espectacular porque la inyección tiene una cosa que es que no quiere pararse. Para calar la moto a veces es mejor quitar el hombre al agua que tú intentar calarla, ¿no? Entonces Mm. vas con muy poco gas, con muy pocas revoluciones y la moto te saca, ¿no? Y esto para pasar por piedras que resbalan mucho, pues cuando quitas el gas, la moto sigue corriendo y bueno, ha sido, ya disfruté mucho en Santiago con la moto y en los Scottish también porque era muy fácil, fácil de llevar. También la suspensión de atrás hemos mejorado muchísimo, que es la misma que lleva, que incorpora en este momento la Ujú. Raga réplica. Y bueno, muchísima tracción, muy fácil de pilotar y ya te digo, con esta moto he disfrutado porque era fácil. O sea, que ya piensas, o entiendo, ¿no? Que hayáis alcanzado, si tú dijeras que para ti esta moto, el grado de madurez dentro del 1 al 10, si a lo mejor la cogiste en un nivel, no sé, 7, ¿crees que ya está en el punto, entre comillas, perfecto, ¿no? De haber trabajado esos detalles que querías pulir tú y que como bien estás demostrando, ¿no? O estás explicando, hace poco también hicimos un vídeo hablando de la inyección electrónica y ya pareces más, pues, un convencido, ¿no? De todas las posibilidades que puede haber con una moto de inyección, especialmente en condiciones donde el aficionado más se puede ver en el día a día, ¿no? Que son pues zonas dinámicas, zonas de bueno, pues de cada día de domingo, ¿no?
Sí, la moto está en un punto de 9, no digamos, no se puede decir nunca 10 porque siempre hay cosas que mejorar. Pero después una cosa que la gente tiene que entender muy bien es que la Sherco tiene muchísima potencia. Entonces, la 2,5 para el 90% del cliente es perfecta porque nosotros lo que hemos intentado es suavizarla. Hasta mi moto de competición respecto a una 23 o esto está suavizada. Es que la potencia era demasiada, ¿no? Entonces, la 2,5 la gente tiene que entender que es la moto del usuario, es la moto que te saca de todos los sitios, que tiene de potencia de sobras para, digo el 90 por no decir el 99% de la gente, Mm. y que la 300 es una moto más para la gente ya experimentada y que hace zonas de nivel, con escalones de nivel y todo eso, ¿no? Entonces, más que nada, transmitir un poco eso a la gente que se compra la moto también para que después no se diga, ¿no? Ostras, que es que tiene demasiada potencia, ¿no? La 2,5 es perfecta y la estamos Sí, sí. trabajando para que todo el público esté contento con ella. Además, nosotros hicimos un vídeo que estuvimos ahí con Sam y estuvimos también con Arnau aquí en Valdemanco, estuvimos probando la moto, la 2,5 nos flipó a todos. Y de hecho, la semana pasada hablé con Sam, que es tu mecánico de confianza, y hemos quedado en hacer un vídeo hablando de diferencias 2,5 y 300, porque comparto tu misma visión. Y además es que el aficionado del 2,5 tiene la capacidad de aprovechar mucho más toda la curva de potencia y sentir que la moto, aparte que te cansa menos, que la utilizas más y es más divertida. Y la 300, pues esas ventajas que tiene, que muchas veces te lo da más a un piloto de gran nivel que necesita muchísima inmediatez, dobles, triples escalones, que la moto no puede caer de potencia, pero comparto mucho tu visión y de hecho esa visión se lleva mucho también en Inglaterra, ¿no? Porque dicen que allí se venden muchas 2,5. Parece como que ahí están un poco más evolucionados que nosotros en este mindset, ¿no? Que aquí parece que todo el mundo va al caballo grande, cuanto más R es mejor, cuanto más comprimidas mejor, cuanto más todo mejor, ¿no? Y la gente todavía quiere poner la cuba grande del Keijing. Parece como que vamos al revés aquí en España, ¿no? Bueno, hay que ir entendiéndolo. Al final, yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? A 2,5, primero gasta menos. Eh, el radiador va más sobrado con la 2,5. El escape dura mucho más con la 2,5. El motor, todo, va mucho más sobrado, ¿no? Porque la moto, pues, evidentemente tiene menos potencia, pero todo va más sobrado. Entonces, es una recomendación para la gente pues si a alguien se le queda corto la moto, pues está la 300, que allí sí que hay potencia. Potencia de sobra. Adam, y por un poco por concluir con el tema de los Scotties, al final se generó el último día pues una amplia polémica, ¿no? Porque después de estar ahí regularmente, pues creo que era con 2 puntos, ¿no? Cuando llegaste a la última jornada, pues todo el mundo pues salió a la luz, ¿no? Un poco el tema de esa flecha, un poco el tema de la trazada, de que había pasado el piloto anteriormente, el mochilero y demás. Ahora nos cuentas tu visión, pero lo primero que me vino a la cabeza, ¿no? Cuando vi todo esto es que por qué las flechas van sujetadas con piedras y no van con estacas como van en un mundial o lo que fuera, que sería mucho más complicado que esto sucediera, ¿no? Y más sabiendo que en una carrera de estas características, pues como se ha visto, ¿no? Pues un 5 de la forma más tonta puede determinar la victoria de un piloto y, y la forma en la que una flecha se sujeta con 2 piedras se puede caer por muchísimos elementos, ¿no? Pues cualquier desprendimiento, cualquier movimiento de la manera que fuera. No sé cómo, supongo que no estarás demasiado satisfecho con ese punto final, ¿no? Porque ya parecía todo muy evidente, es decir, por resultado, rendimiento, constancia y todo, pues la victoria te la merecías. Y no sé, ¿cómo te ha quedado un poco el cuerpo después de esto? Hombre, la verdad que te decepciona, ¿no? Al final perder o no conseguir tu objetivo, pues te decepciona. Pero bueno, es que yo ya sabía dónde iba. Yo había estado ahí en el año 99, en el año 2000, y en el año 2000 dije, no vuelvo aquí nunca más, porque ya me hicieron una jugada con un delay, que Jarvis tenía 10 minutos más, yo tenía menos, ¿no? Ya me cabreé muchísimo, ¿no? Pero tengo que decir que del 2000 a ahora ha evolucionado para bien. Ya la mayoría de controles que había en ese momento y aquel secretismo que se vivía, que era una cosa más que tiraban mucho más para casa, no estaba, ¿no? Pero bueno,
esta vez había un juez que yo lo he visto después, pero unos días antes de yo ir a los, a los 6 días, me mandó un recadito por las redes sociales, pero yo no lo conocía, ¿no? Entonces yo hice, no sé si habéis visto un vídeo que salgo con la moto hablando al mismo tiempo Sí, en Trialmanía y eso, ¿no? Y sí. yo pues hago ese vídeo y lo colgamos y bueno, la mayoría de gente tuvo un feedback positivo, ¿no? Ostras, qué guapo el vídeo, hablando, explicándolo tal. Pero hay uno de los comentarios que ponía, bueno, muy bien, pero a este tío tenéis que decirle que los 6 días son non-stop, ¿no? Ya como diciendo, este no tiene ni idea de a dónde va, ¿sabes? Pero qué Mm. casualidad que este es el juez que cuando llegabas a la zona, cada día, ¿no? Metía cinco a todo Dios por parar, muy mala leche, malas formas, etcétera, ¿no? Y bueno, y todo pasó en la zona de este juez. De todas formas, el tema de la flecha, al final es difícil. Que cuando ellos marcan todo el recorrido, marcan muchos kilómetros y las flechas siempre están lejos de la trazada, no están nunca tan cerca, ¿no? Pero mira, Ya. fue la casualidad que esta flecha se movió con un piloto que pasó previamente, que esto lo he explicado yo en el vídeo, Sí. y luego estaba un pelín más cerca de lo que cuando yo había visto la zona. Con la mala suerte de también que estaba este juez, y bueno, después pues hicimos la reclamación, no quisieron mirar los vídeos porque ellos en su reglamentación está que el vídeo no está permitido y bueno, esto fue lo que decidió los 6 días, que para mí fue injusto un poco por todo, ¿no? Porque después, cuando hablamos con la organización, decían que tocar la flecha no es 5, que es tirarla o desplazarla. Y esto no había sucedido, ¿no? Pero bueno, el control afirmaba claramente que había pasado completamente por encima, que después se ve en la foto que no, que pasó parcialmente por encima. Ujú. Y bueno, y como no quisieron ver vídeos ni nada de eso, pues es lo que pasó y ya está. Pero bueno, al final tengo que decir que la organización fue un 10. Es una carrera espectacular, donde pasas por sitios increíbles. Hay un recorrido que no se acaba nunca, porque al final es interminable el recorrido y llega un Se hace momento largo, que ¿no? dices, se hace muy largo. Yo había estado allí en el año 2000 y no me acuerdo que fuese tan largo, porque supongo que con 16, 17 años no se te, Vale. no se te hace, no se te hace duro nada, ¿no? Pero ostras, esta vez dije, hostia, no se acaba nunca esto, ¿no? Y venga, Y carretera, ¿no? Mucha carretera también. sí, pero la carretera, mira, vas sentado allí y tiras, ¿no? Pero cuando vas por el barro, por los Blackwaters, y uno y otro y otro y otro, había un día que creo que hicimos 25 o 30 kilómetros por los Blackwaters. Y Joder. aquello no se acababa nunca. Es que yo pensaba, ¡buah! ¿Cómo lo van a hacer la gente de atrás, ¿no? Pero es que también yo Claro. iba junto con uno que iba a fondo. Yo le dije, tío, yo no puedo ir tan rápido, porque iba como si hiciesen duro. Y muy duro. Esto sí que, digamos, fue durillo. ¿Y volverás por allí o de momento no tienes claro qué va a pasar? Sí, me gustaría volver, porque no, me lo pasé muy bien en las zonas, hay zonas muy bonitas y bueno, al final el resultado es importante, evidentemente, pero es mucho más importante disfrutar y pasárselo bien, que yo lo hice, al final me lo pasé bien 5 días y medio. Solo cogí un Claro. cabreo bestial después del 5, pero el resto de días me lo pasé muy bien y ¿por qué no? Es una carrera para disfrutar. Bueno, al final el cometido, ¿no? De un poco durabilidad de las piezas, fiabilidad de la moto, respuesta en agua, muchas horas de funcionamiento continuado de la moto, condiciones bastante extremas, barro, los Blackwaters, etc. Yo creo que el rendimiento que como fabricante, ¿no? Y como piloto número uno o líder de un proyecto de fábrica y de departamento de carreras, es muy agradable ver, oye, mira, no he ganado, pero realmente yo a nivel moral, primero la victoria se queda en casa, en Serco, ¿no?
que se repite un poco lo del año pasado, que los 2 años tenéis líderes, ¿no? Habéis quitado esa, esa, Y re- en, y esa- en, Ra- ese, y en Ragas, y en Raga School también. Sí, 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 sí. Seguro que cuando viste a Jack Pearce le dijiste, bueno, me alegraré que seas tú, pero qué putada, ¿no? Cuando venga, se la tengo jurada ya. Qué tío, macho. Nada, pero bueno, yo creo que como proyecto, al final, toda la información que os lleváis de la moto, las horas de vuelo que estés haciendo, para mí siempre lo he dicho que Serco está haciendo un trabajo espectacular. Es verdad que sale una moto muy, muy buena, pero quizás le faltaban horas de vuelo, madurez y demás. Y ya con tu experiencia, más la madurez que ya estaba adquirida 23-24, pues estáis en un punto muy bueno. Y siempre es bonito que tú te dejes ver porque atraes esa parte de masa, ¿no? Que hace que sea más interesante seguir los Scotties en este caso, o Santigosa, la carrera que sea. Así que muy emocionante, Adam. Ya te digo, ahora en breve estos días hablaremos con Sam, hablando de ese tema tan interesante que has dicho de las 2,5-300. Y agradecerte que estés por aquí de vez en cuando para que, bueno, se mantenga un poco ahí la tensión de contenido con tu visión, con tu experiencia. Y a seguir ahí, Adam. Muy bien, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias a ti, tío. Un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima. Cuídate. Un abrazo, chao. Chao. Adiós. Bueno, pues nada, espero que os haya molado mucho esta charla con Raga. La verdad que, como decía, tenemos preparado un contenido para hacer del 2500 que me ha parecido un tema muy, muy natural de sacar. Y también hemos hablado del tema, como decías, Scottis y demás. Os quiero terminar de contar un poco el tema este de la categoría de Trial 2, que como dice Adam, efectivamente ha sido para él y creo que para todos es la categoría que más está dándonos que hablar. Como bien os dije, primera posición y tercera posición para el proyecto de Honda y el que lo está haciendo de absoluto cine es Harry Hemingway, que es el hermano mayor de los pilotos de beta británicos, que está haciendo un trabajazo brutal y ya va líder en la general en su segundo año como Trial 2, enfrentándose a pilotos como os digo, Benoit Vincaz, pilotos como Sondriaga, que también el año pasado lo hizo muy bien, pilotos como Miquel Gelabert, pilotos muy consolidados, y está haciendo un año absolutamente espectacular. Así que enhorabuena por Harry, el trabajo que están haciendo. También contaros que en Trial 3, pues tenemos. Trial 3 no, en este caso fue Trial Women, lo que hubo en Japón. Buen fin de semana positivo fin de semana para nuestra piloto, para Berta Bellán, que al final se llevó también la zona Power Section y se fue de Japón con 2 triunfos en el cómputo global. Es verdad que en el primer día sumó 37 puntos, el segundo día sumó 40, pero ya tiene una ventaja de 18 puntos en la general frente a Sofía Rabino, que fue la rival que la primera carrera le ganó, ¿no? En la primera jornada del Gran Premio de España. Por tanto, súper positivo para Berta mantener a su líder directa, ¿no? Porque parece ya que el resto están bastante más descolgadas, pero si alguien le puede amargar un poco el año a Berta es Sofía Rabino. Y como os digo, ¿no? En Trial 2 se está destacando en la general Harry Hemingway, 192 puntos, Billy Green, que fue campeón hace 2 años, 180 puntos, y Miquel Gelabert, 162. Yo creo que tienen que estar contentos porque al final estos resultados de Honda, ¿no? Primero, segundo en Portugal, primero y tercero en Japón, son muy positivos. Es verdad que esta primera carrera de noveno y séptimo de Gran Premio de España, pues al final les va a dejar pues un sabor agridulce en cuestión de que es una renta que han perdido muy importante para estar cerca del líder, pero bueno, todavía queda campeonato, pueden acercarse todavía ahí, pero es que Harry Hemingway no se ha bajado del podio en ninguna de las carreras, por tanto, veremos si es capaz de tocar, ¿no? Con esa. De recuperar esa parte. Luego, comentar, por último, se ha presentado una moto nueva hace poco. Estos días se han presentado 2 proyectos que me parece interesante comentar, ¿no? La primera que se ha presentado hace unos días fue la TRS Gold, que es el nuevo modelo de inyección electrónica, que ya tenéis bastante información
de esta moto en la charla anterior que hicimos con Jordi Tarrés, que es súper interesante todo lo que nos comenta de la moto y cómo habla de la moto, todo el tema de la inyección electrónica, las diferencias entre la carburación y la inyección electrónica y un poco todo cómo va evolucionando esta moto. Me parece muy interesante porque lo que está haciendo TRS también va un poco en la línea de evolución que están siguiendo marcas como Serco, como siguió Vértigo, y donde parece que va un poco todo, ¿no? Parece que se va a poder mantener de alguna manera el carburador con la Euro 5 Plus. También nos lo explican ellos el por qué en ese vídeo la Euro 5 Plus puede llegar a pasarse con carburador, pero parece que la evolución tecnológica va más hacia el concepto de la inyección y será lo que veamos como motos comercializándose los próximos 2 años. Va a reinar un poco este tipo de modelos. Muy interesante lo que explican. Y luego, por otro lado, han sacado también la Serco Access, que es una moto que está basada en la Serco 2022 y que es una moto no homologada, pero que han sacado un precio de 5.590 euros, que es muy interesante. Han abaratado un poco lo que es la parte ciclo, pero bueno, había chasis, había material en las estanterías y es una moto que es un material que o bien servía para recambios o bien se podía sacar adelante una moto que quien no quiere una moto homologada o matriculable pues por 5.500 euros puedes tener una moto completamente nueva y es el modelo, el último gran modelo de Serco de carburación donde todo funcionaba perfectamente. Y luego las horquillas, pues al final una horquilla TEC de acero, un amortiguador Noye, sencillo pero suficientemente bueno para la gran mayoría de los usuarios. Así que por esa parte, muy interesante esas nuevas presentaciones de tanto de TRS como de Serco. Y ya nos ha dicho Adam Raga que en los próximos meses veremos también más cambios en la Serco. Posiblemente veamos en la siguiente serie ya el arranque eléctrico en estas motos de Serco. Y hablando de arranque eléctrico, fue TRS la primera que ha sacado esa conjugación de motor de 2 tiempos con inyección electrónica y que además tiene arranque eléctrico. Por tanto, enhorabuena a TRS por el trabajazo que han hecho con ese modelo nuevo. También a Serco por el trabajo que están haciendo. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener una Raga réplica, que de hecho os he grabado un vídeo que voy a subir pronto a YouTube para que podáis ver todos esos detalles de la moto. Que es verdad que quizás error también un poco de las marcas y nuestro, ¿no? Pero cuesta transmitir las evoluciones que tienen año en año las motos porque estamos acostumbrados a leer más la lista de novedades que a entender más las mejoras de puesta a punto y de cómo la moto madura, pero no con novedades o con cambios, sino que madura por funcionamiento, por electrónica, por tecnología, por ajuste, por fiabilidad. Y yo creo que ese es el gran punto donde han mejorado las motos últimamente, ¿no? Especialmente Vértigo, la última versión espectacular. Serco, la 25, muy, muy, muy buena también. Y estamos en un punto de madurez de mercado muy tope, muy, muy alto. Y vamos a ver también un poco cómo se despliega este momento de carburación, inyección de TRS, qué pasa con Beta, qué pasa con Montesa, si mueven ficha el año que viene. Pero bueno, es verdad, hay una situación comprometida a nivel comercial, a nivel de ventas, hay menos alegría. Las motos han encarecido también por el hecho de que todas estas homologaciones hacen que no sea fácil para las marcas cubrir ese compromiso de costes. Muchas veces la gente lo dice, ¿no? ¿Por qué una moto, una Z900 cuesta 9.000 euros y una moto de trail cuesta 9.000 euros con la mitad de tecnología? Claro, motos de trial se fabrican 5.000, 6.000 al año, que son las que son un mercado muy pequeño, para repartir en prácticamente 10 marcas, habiendo varias marcas eléctricas dentro de todas ellas. Entonces es un mercado pequeño, un mercado que si encima lo repartimos entre las marcas, pues es que prácticamente ninguna marca o pocas marcas le pueden fabricar más de 1.000 motos al año, con lo cual esa economía de escala es muy complicada, los costes son altos, las homologaciones son altas y esa homologación, que para que os hagáis una idea, homologar una cilindrada es unos 30.000 euros, en este caso para Euro 5 Plus, más todo los materiales que conlleva para que al final ese material acabe en una caja metido y tengamos una matrícula metida en una mochila y que no usemos nunca, ¿no? Es ese dilema, ¿no? De decir, motos matriculadas las queremos, pero mucho más caras, para al final prácticamente no llevar nunca la matrícula puesta en la gran mayoría de los casos. Situación difícil, pero bueno, esto también hace que las marcas tengan que justificar mucho más también el trabajo que hacen de evolución de los modelos
y el usuario, pues bueno, pues yo os animo a responder un poco la medida de vuestras posibilidades, pues confiando en esos productos nuevos que están sacando, que nosotros que tenemos oportunidad de probar son muy buenos. La verdad que el punto de madurez de las motos de hoy en día es muy alto. También entendemos que son precios altos, porque obviamente cambiar de moto en los últimos 3 4 años se ha complicado, ha subido mucho ese valor de cambio de moto y el mercado de la usada pues es el que es, ¿no? Pero bueno, esto también da pie a próximos debates que abriremos aquí en Trial World con diferentes invitados, como os digo, técnicamente, como hicimos otro día con Jordi y con David de TRS, ahora hablaremos también con Sam y seguiremos abriendo estos melones para daros más capacidad de comprender las diferencias de los modelos. Y nada, gracias por estar en este post. Echamos de menos a Javi y también los pilotos como están ahí volviendo de viaje, algunos todavía en Japón, pues es más complicado que podamos charlar con ellos, pero seguro que las próximas semanas tenemos también ahora el Gran Premio de Francia en 15 días. Seguro que será una buena ocasión también para hacer un poco de recap de lo que ha pasado aquí en Japón y además de lo que tenemos por ver en las próximas carreras. Así que nada, gracias a todos por estar ahí, por apoyar el canal, por apoyar Trial World y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí.